El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La noche caía sobre las montañas de Utah con una pesadez gélida que parecía anticipar el silencio definitivo en el pequeño pueblo. De Camas el invierno de 2022 aún no se retiraba del todo y el frío se filtraba por las rendijas de las casas grandes y prósperas que salpicaban el paisaje. En una de esas moradas el destino se tejía con hilos de ambición y traición mientras un hombre llamado Eric Richins, de 39 años de edad, confiaba su vida a la mujer que dormía a su lado. Era una madrugada de marzo, concretamente el 4 de marzo, cuando el reloj marcaba las 3:22. Una llamada desesperada rompió la calma de la central de emergencias del 911. Al otro lado del teléfono una voz femenina cargada de una angustia que luego sería cuestionada por la frialdad de los hechos relataba que su esposo no respondía. Cory Richins, de 33 años, afirmaba que su marido yacía inerte en la cama, frío y sin respirar, tras una noche que supuestamente había sido de celebración. Los servicios de emergencia acudieron con la premura habitual, pero al llegar a la escena se encontraron con un cuerpo que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Eric estaba en el suelo a pesar de que su esposa había dicho que estaba en la cama, y los paramédicos, tras intentar maniobras de reanimación sin éxito, solo pudieron certificar que el constructor de éxito, el padre de 3 hijos pequeños, se había marchado para siempre. Nadie imaginaba en ese instante que la autopsia revelaría una verdad aterradora. Eric Richins había muerto por una sobredosis de fentanilo, pero no una dosis cualquiera, sino 5 veces la cantidad necesaria para apagar la vida de un ser humano. La historia de este matrimonio perfecto comenzó años atrás en un escenario mucho más mundano. Eric era un hombre de negocios, un constructor que venía de una familia con un patrimonio considerable y que ya había pasado por un divorcio anterior que le había costado la mitad de sus bienes. Un día, mientras recorría los pasillos de un almacén de suministros para la construcción, conoció a Cory. Ella trabajaba como cajera y poseía esa vitalidad extrovertida y esa dote comercial que a Eric le resultaron fascinantes. Pronto la relación floreció y lo que parecía un romance de película culminó en una boda en el año 2013. Sin embargo, las nubes de la sospecha ya rodeaban la unión. La madre de Eric, una mujer perspicaz y protectora de su linaje, detuvo a Cory justo antes de que caminara hacia el altar para obligarla a firmar un acuerdo prematrimonial. Aquel documento establecía que lo que Eric poseía antes del matrimonio seguiría siendo suyo y que solo lo construido en común se repartiría. Cory firmó, pero en su interior la semilla del descontento comenzó a germinar. El matrimonio se instaló en una rutina de aparente felicidad que se vio bendecida por la llegada de 3 hijos varones de 9, 7 y 5 años de edad. Eric adoraba a sus pequeños y se desvivía por ellos, pero el hogar era un campo de batalla silencioso. Según los testimonios que más tarde recogerían los investigadores, la relación era tóxica y Cory era descrita por el círculo cercano como una mujer infiel, problemática y agresiva. Eric, sin embargo, se resistía a la separación por el miedo profundo de dejar a sus hijos solos o de romper la unidad familiar que tanto valoraba. Mientras tanto, el mundo de los negocios de Cory comenzaba a transformarse. Eric alentó a su esposa a convertirse en agente inmobiliaria, viendo en ella un potencial enorme para las ventas. Lo que no sabía era que al darle las herramientas para su independencia financiera estaba entregándole también el motivo de su propia caída. Cory se lanzó a inversiones arriesgadas y negocios ruinosos que la llevaron al borde del colapso económico sin que su marido lo supiera. Ella comenzó a tejer una red de engaños financieros, sustrajo más de $100,000 de las cuentas de Eric, rehipotecó la casa familiar falsificando la firma de su esposo para obtener una línea de crédito de $250,000 y acumuló deudas en tarjetas de crédito por valor de $30,000. La tensión estalló en 2020 cuando Eric descubrió que la cuenta destinada al pago de impuestos, que debía contener $134,346, estaba vacía. Al confrontar a su esposa, se dio cuenta de que ella había comprado una mansión ruinosa de $500,000 a sus espaldas con la esperanza de reformarla y ganar $1 millón en la operación. Eric le dejó claro que no apoyaría esa locura, pero el daño ya estaba hecho. Fue en ese momento cuando Eric empezó a temer por su seguridad. Cambió su testamento en secreto y dejó sus bienes en un fideicomiso gestionado por su hermana para que el dinero llegara a sus hijos y no a manos de Cory. La desconfianza era tal que, tras un viaje de aniversario donde se sintió gravemente enfermo, le confesó a su hermana que creía que su esposa intentaba envenenarlo. La tragedia se aceleró en febrero de 2022, el día de los enamorados. Cory preparó un sándwich para Eric mientras él salía a trabajar. Tras unos mordiscos, el hombre comenzó a sentirse fatal, con mareos y náuseas que casi le hacen perder el conocimiento. Eric le dijo a un socio que si algo le pasaba investigaran a Cory porque ella era la responsable de su malestar. La investigación posterior descubriría que Cory
Se había puesto en contacto con una antigua empleada doméstica llamada Carmen, quien a su vez la conectó con un traficante de sustancias. Ella pedía el cóctel que había terminado con la vida de Michael Jackson, una mezcla letal de analgésicos potentes. En la oscuridad de su ordenador, Cory buscaba frenéticamente cuánto fentanilo era necesario para matar a una persona según su peso y si la policía podía recuperar mensajes borrados de un teléfono móvil a distancia la noche del crimen. Tras celebrar una supuesta venta inmobiliaria, Cory le preparó a su marido un cóctel conocido como Mula de Moscú según su relato. Ella fue luego a la habitación de su hijo pequeño para leerle un cuento y se quedó dormida hasta las 3 de la mañana, cuando despertó y encontró el cuerpo frío de su esposo. Sin embargo, los registros digitales contaron una versión distinta. El teléfono de Cory se desbloqueó varias veces entre las 3 y las 3:20 de la madrugada, mostrando movimientos por la casa mientras Eric agonizaba en un dolor extremo. Antes de llamar a emergencias, Cory tuvo tiempo de enviar un mensaje de amor a un hombre con el que mantenía una relación extramatrimonial y de lavar el vaso donde se encontraba el veneno, eliminando cualquier rastro físico de la sustancia. Lo que más conmocionó a la opinión pública fue lo que ocurrió meses después de la muerte de Eric. Sumergida en el papel de viuda desconsolada, Cory escribió y publicó un libro infantil titulado «Estás conmigo», destinado a ayudar a los niños a superar el duelo por la pérdida de un padre. Se sentó frente a las cámaras de televisión con una sonrisa melancólica, promocionando su obra y hablando de la importancia de mantener vivo el recuerdo de su esposo. Mientras la familia de Eric observaba con horror desde el silencio de su dolor, sabiendo que la autora era la misma persona que le había arrebatado el aire al padre de esos niños. Finalmente, en mayo de 2023, la justicia llamó a su puerta. Cory fue detenida y los secretos guardados en sus dispositivos electrónicos salieron a la luz. Las búsquedas sobre prisiones de lujo y sobre la efectividad de los detectores de mentiras pintaron el retrato de una mujer que sabía que el tiempo se le acababa. Durante su estancia en prisión intentó desesperadamente fabricar una coartada, enviando una carta a su madre en la que pedía que su hermano mintiera y dijera que Eric compraba drogas en México, una historia que se desmoronó ante la falta de pruebas y la firmeza de los testigos. El juicio, celebrado en marzo de 2026, fue el escenario final de este drama. El jurado, tras escuchar los relatos de traición financiera, los intentos previos de envenenamiento y la frialdad de la noche definitiva, declaró a Cory Richins culpable de asesinato agravado, intento de asesinato agravado, fraude de seguros y falsedad documental. El destino de la mujer que escribió sobre el duelo se selló bajo el peso de sus propias mentiras. La lectura de la sentencia quedó fijada para mediados de año por respeto al cumpleaños de Eric, ya que su familia pidió que el veredicto de la pena no coincidiera con el aniversario del nacimiento del hombre cuya vida fue truncada por la codicia. La historia de Eric Richins permanece como un recordatorio sombrío de que a veces el mayor peligro no acecha en las calles sombrías ni en los extraños, sino en la calidez del hogar y en la mano que ofrece una bebida antes de dormir. Tras la máscara de la perfección se escondía una ambición que no entendía de afectos ni de vínculos y que convirtió un hogar próspero en una escena del crimen que el mundo no olvidará fácilmente. El silencio de las montañas de Utah ahora guarda la memoria de un hombre que amó a sus hijos por encima de su propia seguridad y de una mujer que en su afán por poseerlo todo terminó perdiendo hasta su propia libertad en el laberinto de sus engaños. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.